Primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy en día de perdonar? Jesús dijo en esta primera palabra, Lucas 23:34, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entender esta palabra nos ayuda a entender el contexto en que fue dicha esta palabra. Imagínese a Jesús ahí en la cruz. Todos lo abandonan, lo insultan, lo niegan, lo traicionan, lo están matando. Es la vergüenza o el oprobio de todo, como había dicho Isaías. Y ahí en ese contexto pronuncia esta palabra, pronuncia su perdón. Esto nos enseña algo. El perdón no es color de rosa, el perdón cuesta, el perdón duele, pero precisamente porque duele, por eso debo perdonar. No es porque el otro no haya tenido la culpa, porque entonces ahí sería una disculpa. El perdón es en efecto cuando el otro ha tenido la culpa. Ahí yo le otorgo el perdón, porque me duele, porque me siento ofendido, porque me siento ultrajado. Ahí cabe el perdón. Por eso el perdón entonces no es fácil, porque me duele, porque es difícil. Precisamente por eso debo sacarme esa espina. Segundo, Jesús nos enseña a perdonar en el acto. Jesús no espera ni siquiera una hora, ni siquiera lo hace después. Él pudo haberlo mandado después a través de un ángel, ¿verdad? Supongamos. Jesús, en el mismo momento en que está sufriendo, muriendo abandonado, pronuncia su palabra de perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús nos enseña a perdonar en el acto, mis hermanos. Muchas veces nosotros posponemos el perdón, posponemos la reconciliación y es ahí el problema, es ahí donde empiezan los resentimientos, es ahí donde empieza el rencor, porque no perdonamos en el momento. Jesús perdona en el acto y ahí nos enseña que para no guardar resentimiento debo perdonar en el acto. Por eso, si no lo hacemos en el momento, nos vamos a llenar de resentimiento y vamos a ir guardando rencor tras rencor en nuestra vida. Tercero, esta palabra también agrega esto: no saben lo que hacen. Y me viene a la mente relacionar este texto con el de Mateo 25, aquel donde dice Jesús, todo aquello que hicieron con uno de mis más pequeños, conmigo lo hicieron. Y todo aquello que dejaron de hacer con uno de mis más pequeños, conmigo lo dejaron de hacer. Jesús dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿A cuántos hoy Jesús nos reprocharía esto? No saben lo que hacen. Por ejemplo, ¿a cuántos nosotros hemos despreciado y no hemos sabido que estamos despreciando al mismo Cristo? ¿A cuántos nosotros hemos insultado y no nos hemos dado cuenta de que estamos insultando al mismo Cristo? Por eso Jesús dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿A cuántos hemos asesinado, hemos calumniado, hemos ofendido, hemos echado de menos sin saber que estamos despreciando al mismo Cristo? Por eso Jesús pronuncia, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero ¿y qué tal si sabemos lo que hacemos? Jesús dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero muchas veces sí sabemos lo que estamos haciendo. Y me atrevo a decir que esto es todavía más grave cuando no es por ignorancia, sino aún sabiendo que ofendemos a Jesús, lo hacemos. ¿Cuántas veces hemos pecado? Y como voy a ir a confesarlo el fin de semana, voy a seguir pecando. Ahí ya sería, Padre, perdónales porque sí saben lo que hacen. ¿Cuántas veces digo también, ok, voy a pecar y me confesaré? Eso es estar clavando nuevamente a Jesús, abusando de su misericordia. ¿Cuántas veces hemos clavado a Jesús nuevamente? Le hemos puesto una nueva corona. ¿Cuántas veces, aún sabiendo que hacemos mal, seguimos haciéndolo? Aún sabiendo que hacemos daños a alguien, nos empecinamos en hacer mal. Por eso hoy, Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos, pero también perdónanos porque sí sabemos lo que hacemos. Amén.
Segunda palabra, te aseguro que estarás hoy en el paraíso. Vemos en esta segunda palabra de Jesús una promesa hecha al buen ladrón. Si nos acordamos de este fragmento del Evangelio, vemos cómo Jesús es crucificado en medio de dos ladrones, dos malhechores que fueron condenados por sus faltas, por sus actos, y cuando son crucificados, que están cada uno a cada lado de Jesús, la actitud que tiene cada uno de esos ladrones. Vemos el primer ladrón acusando a Jesús, mofándose de Jesús, insultando a Jesús, renegando de la cruz que le tocó vivir. Hasta le pide a Jesús que si es Cristo, que lo salve a todos. Mientras que el segundo ladrón, el que es llamado el buen ladrón, lo recrimina y hasta lo corrige de cómo es posible que no puedas reconocer la realeza de Jesús, reconocer que Jesús es Dios. Y le hace una petición a Jesús. Le dice que por favor se acuerde de él cuando llegue a su reino. Tal vez no lo pide pensando en que Jesús pudiera darle una contestación o hacerle alguna promesa, pero dentro de su misericordia, Jesús le hace la promesa de que esté con él en su paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si vemos este pasaje de la Biblia y este momento de esta segunda palabra, podemos ver cómo estas dos actitudes se pueden reflejar en nuestra vida. Cómo nosotros podemos renegar de la cruz o aceptar nuestra cruz. Todos nosotros tenemos nuestras faltas, pecados, nuestras dificultades, nuestras cruces diarias, ya sean por enfermedad, problemas económicos, problemas de trabajo, problemas de familia. Son muchas las dificultades que podemos nosotros afrontar. Y algunas de ellas, nosotros mismos somos las que la buscamos. Somos responsables de esos actos. De la misma forma que estos dos ladrones también fueron responsables de sus actos. Cometieron unas faltas, las cuales le llevó a esa crucifixión. Pero vemos que en cada uno de esos ladrones hay dos actitudes al momento de afrontar su responsabilidad o esa cruz que le ha tocado tomar por las diferentes circunstancias de la vida. El primer ladrón reniega de su cruz, reniega de sus actos, no ve sus faltas, y la forma más sencilla es recriminarle a Jesús, o sea, luchar contra él. Mientras el segundo ladrón, el que es llamado el buen ladrón, reconoce su falta, reconoce que él está ahí por lo que había hecho en algún momento, por sus faltas, por sus pecados, y reconoce que Jesús no fue crucificado porque hiciera algo malo. Y viendo a la persona de Jesús, este buen ladrón le pide misericordia, reconoce sus faltas, se humilla ante Jesús y le hace ese pedido de que no se olvide de él cuando llegue a su reino. Ahora la pregunta, ustedes y yo, ¿cómo estamos afrontando nuestras cruces, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros vicios, nuestras dificultades? ¿Estamos huyendo de la cruz? ¿No la queremos aceptar? ¿Estamos renegando de Dios por lo que no hemos podido tocar, vivir? ¿O estamos siendo humildes, aceptando nuestras cruces, entregándole al Señor y ofreciéndole nuestras faltas, nuestras debilidades, para que sea Él el que nos salve, para que sea Él el que nos socorra de todas las dificultades? Aprendamos a cargar nuestra cruz con humildad, como bien nos enseñó Jesús, y que como el buen ladrón, nosotros también podamos llegar a reconocer que Jesús es Dios y hacerle ese mismo pedido. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, y que esa promesa también nosotros la podamos recibir de escuchar de la boca de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso.
he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Cuando escucho este pasaje, siempre aparecen diferentes sentimientos. Y hoy lo que este texto hace brotar dentro de mí son palabras como amor, apoyo, sostén, confianza, seguridad, entrega. Jesús le dice a María, su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo, haciendo referencia a Juan, el discípulo amado. Y en ese hijo estamos también tú y yo, en la persona de Juan. La iglesia siempre se ha visto como heredera de ese gran tesoro que es María. Pero nos hemos preguntado alguna vez, ¿y la Virgen qué siente? ¿Qué pensamiento recorre ese corazón de madre que ve morir a su hijo en una cruz y además recibe a toda la humanidad como hijos? Pensemos por un instante en el dolor que se experimenta al perder una persona amada. Ese dolor tan hondo, inexplicable, que cala todo nuestro ser. Eso fue lo que vivió María. ¿Cómo asimilar una pérdida tan honda como ver morir al hijo de sus extrañas? Y en plena agonía, él la mira y le dice: ahí tienes a tu hijo. Y se lo dice el hijo, su único hijo. Y ella se abre a una petición no expresada, porque Jesús no le dice abiertamente: cuida de él o de ellos, defiéndelos, protégelos. Simplemente ha bastado con decir: ahí tienes a tu hijo. Y el resto ella entiende cómo hacerlo por su experiencia de saberse amada incondicionalmente por el Padre. Porque solamente quien se sabe amado, sin condiciones, estará en la capacidad de amar también sin condiciones. Porque ese es el verdadero amor: dar hasta que duela, hasta dar la vida. Por esa experiencia de amor gratuito es que ella está ahí como apoyo para acompañarnos en todo momento. Como buena madre que no mide esfuerzo por permanecer al lado de su hijo. Ella sabe mantenerse en las horas difíciles. Y hoy nos sostiene también en estos momentos adversos que vivimos. Comparte nuestras pérdidas, miedos y angustia. Acoge nuestras lágrimas. Ella está en las madres que pierden a sus hijos por vicios. Está ahí junto a los que mueren en la cruz del coronavirus, solos, aislados, lejos de los suyos, teniendo por todo rostro familiar el de los médicos, enfermeras y personal de salud, que hoy toman el lugar de Juan y de ella, la madre. Pero también está y estará en las horas buenas que llegan, como en los tiempos y en las bodas de Caná. Ella es alguien que nos cuida y a la vez nos lanza a que hagamos con otros lo mismo. Sostener y cuidar a quien está a nuestro lado y nos necesita. Ahí tienes a tu hijo, le dice a la madre, pero también se nos está diciendo a nosotros. Ahí tienes a tu hermano, a tu amigo, a tu enemigo, al que rechazas, al que también te rechaza. Ahí al pie de la cruz de nuestro Maestro, de ese Dios a quien amamos con el corazón, en quien confiamos. Ahí Él nos deja una vez más la lección de dar la vida, de entregarla, de acoger, de perdonar, de comprender, de abrirnos a la misericordia, incluso con aquel que pretende quitarnos la vida de tantas maneras. María es la madre y maestra, la amiga fiel, que sabe conservar en su corazón cada palabra dicha con transparencia y confianza, la que recibe nuestras súplicas y las presenta a su Hijo. Ella es la intercesora, la que sabe custodiarnos en cada segundo de nuestras vidas. Tengamos la certeza como hombres y mujeres creyentes que nunca estamos solos y en las horas más oscuras ella es nuestra seguridad. Están los amigos, madres, hijos, hermanos, parejas, colegas, y como creyentes tenemos a más gente al pie de la misma cruz, a innumerables hombres y mujeres de iglesia que han sido y son compañeros de camino, de esfuerzo, de lucha, de errores, de búsqueda, de entrega,
de servicio, de amor. Jesús en la cruz le va a confiar a María una maternidad, una nueva maternidad. Dios la eligió desde siempre para ser madre de Jesús, pero también para ser madre de los hombres, pueblo de creyentes. Aquí tienes a tu madre. En verdad, María es la certeza de la entrega y el corazón lleno. Guarda en él las historias, alegrías e incluso sus miedos. Juan es más que un discípulo o un nuevo hermano, es el cariño y la sonrisa de su madre está siempre cercana. Te invito a que como él, discípulo amado, también tú recibas a María en tu casa. Agradécele por ser su hijo. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde la cruz Jesús grita esta cuarta palabra, la palabra más desconcertante, más desafiante. Esa palabra que tú y yo cuando la escuchamos decimos, ¿cómo es posible que Jesús, siendo el Señor, siendo Dios, siendo santo, pueda gritar que Dios le ha abandonado en este momento? Necesitamos entender unos puntos para poder profundizar en el mensaje de esta palabra. Jesús en este momento no es meramente una queja lo que está haciendo. Jesús está orando. Sí, orando. Esta frase, esta palabra de Jesús es del principio del Salmo 22. El pueblo judío oraba con los salmos, repitiendo los salmos. Así que Jesús en este momento ora con la oración que aprendió de su pueblo, que vivió de su pueblo judío. También recordemos que Jesús en este momento está sufriendo un dolor indescriptible. Sufre por la cruz, sufre por el maltrato, sufre por la tortura que recibió. Pero también el Señor está sufriendo por tus enfermedades, está sufriendo por tus pecados, está sufriendo por tus necesidades, tus dolores. Ya lo dice Isaías, Él cargó sobre sí nuestras enfermedades y nuestros sufrimientos. Es desde ese momento entonces de gran dolor, de un dolor profundo, donde humanamente se nos sobrepasa el mismo nuestro ser, que Jesús decide elevar una oración a Dios. No es una queja, no es un reclamo, es una oración, es una súplica. Desde la prueba, desde la oscuridad, Jesús ora. ¿Qué podemos aprender de esta palabra? Primero, Jesús comprende nuestro sufrimiento. Él experimentó nuestros dolores, Él experimentó nuestros sufrimientos. Él puede entenderte hoy. Si tú sufres, si tienes un problema, Él puede entender lo que estás pasando. Segundo, ante esas pruebas y ese sufrimiento, Jesús ora. ¿Oro yo solamente cuando estoy bien? ¿Cuando todo está fabuloso? ¿Cuando puedo dar gloria a Dios? ¿O en los momentos de dificultad? ¿En los momentos de desierto? ¿En los momentos en que ni siquiera siento a Dios porque los problemas me agobian? Elevo una oración. Si hoy no sientes a Dios, si hoy sientes que te sientes solo, que el problema es completamente más grande que tú, entonces ora con más intensidad. Tercero, Jesús en su oración incluye reclamo. ¿Por qué me has abandonado? Y es que en nuestra realidad nos sentimos abandonados, nos sentimos molestos con tantas situaciones. Y podemos en nuestra oración incluir ese reclamo. Podemos decirle a Dios, me siento así. Porque ya le dije, Dios, Jesús entiende por lo que estamos pasando. No está mal. Sin embargo, la oración de Jesús es más grande. Jesús comienza su oración diciendo, Dios mío, reconoce a Dios en tu oración, aparte de una larga lista de quejas. ¿Reconoces a Jesús como tu Señor? ¿Llamas a Dios como tu Dios? Segundo, Jesús te dice que a pesar de la prueba y de las circunstancias,
En la oración en el huerto, cuando decía el Señor, aparta de mí este cáliz, este sufrimiento, terminaba su oración diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy, tu oración es meramente unas quejas. Reconoces a Dios, pero no quieres que se haga su voluntad. Dice Romanos, todo obra para bien de los que aman a Dios. Así que tenemos que permitir a Dios que se haga su voluntad al final. Tenemos que pedirle que así sea. Si hoy tú te sientes cansado, agobiado, una enfermedad, una situación del trabajo, de la familia te ha sobrepasado, Jesús te invita a orar. Te invita a levantar los ojos a Dios, aunque no lo sientas. Que lo reconozcas como tu Dios y tu Señor. Y que al fin y al cabo le digas, yo no te entiendo, no sé por qué está pasando esto, pero que se haga tu voluntad. Te digo que vas a recibir un gran regalo en este día. Si por el contrario todo está bien, tú estás feliz, tienes tantas razones para ser feliz y para dar gracias a Dios, lo tienes todo lo que necesitas, entonces te pregunto, ¿escuchas tú hoy desde la cruz la voz de Jesús? Ese grito de dolor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Grito que resuena en la boca de tantos que sufren a tu alrededor hoy, que se sienten solos. Si lo escuchas, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Va a ser como la de tantos que estaban allá al pie de la cruz, de indiferencia, solamente mirando? ¿Va a ser la de tantos que se burlaron de él? ¿Vas a humillar, vas a maltratar al que sufre? ¿O decides decirle que sí a Dios? Decides decirle a Dios que tú quieres llevar alegría y fortaleza, esperanza a los que sufren. Tú quieres ser ese rostro vivo de Dios para ellos que se sienten abandonados. Quieres ir hasta donde ellos para brindarles el apoyo y la compañía de un Dios que es amor. Mis queridos hermanos, la decisión está en tus manos. Amén. Quinta palabra, tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Juan 19:28. Jesús pertenecía a un pueblo que había experimentado la sed a la larga travesía del desierto y había gozado de la providencia del Dios que lo guiaba y hacía brotar manantiales a su paso. Reflexionamos la parte humana de Jesús, que al igual que nosotros sufrió de sed, como cualquiera sufre la sed, que es algo natural de la vida humana. Jesús siente sed, pero no es la primera vez en la Biblia que encontramos una petición de Jesús así. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 4, en el texto de la Samaritana, vemos que él está en el pozo de Siquén, cuando precisamente una samaritana se acerca a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Al final descubre la mujer que de Jesús emana una agua viva, en la cual la persona que la tome jamás volverá a tener sed. Jesús ha hecho un largo camino de entrega, donde todo lo lleva precisamente a la cruz. Después de una agonía y sufrimiento, nos dice Juan, siente sed. Pero también nos advierte cuando todo estaba cumplido, es decir, la misión de Jesús ha llegado a un culmen total de entrega, y esto nos hace entender qué clase de sed tiene Jesús. No es la sed simplemente física, no es una sed que se calma con un vaso de agua, es una sed mucho más grande, hasta el punto que en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 5, de la bienaventuranza nos dice, bienaventurados los que tienen sed de justicia, es decir, nos hace comprender que la sed que tiene es mucho más grande, que anhela la entrega total,
que pueda descubrirlo a Él y entrar en una dimensión de amor en el servicio. Esta palabra nos invita a ver la situación social que se está viviendo en Puerto Rico con la pandemia del COVID-19, la desigualdad social, la falta de fe en el pueblo, la injusticia del gobierno, la marginación. Son algunas de las situaciones que el pueblo vive y se refleja en el rostro sufriente de Cristo. Testimonio para ver a Cristo en los que sufren, para ser solidarios con tantos hermanos que están esperando esa voz de aliento y de esperanza, y que están esperando que seamos capaces de revestirnos de la persona de Jesús en nuestro corazón, y que podamos, por lo tanto, dar un testimonio vivo y eficaz. Por eso, queridos hermanos, debemos de entender que la sed de Jesús es la sed de cambio en nosotros. Veamos a esos hermanos que están padeciendo y por lo tanto pide una actitud de solidaridad. Vivir en estos días santos tienen sentido si en verdad entendemos que no es solamente procesiones, ritos y oraciones, sino que es mucho más que eso. Es una actitud del corazón que nos lleva a descubrir quién soy en Cristo en este mundo. Y que estamos llamados a calmar esa sed viviendo el Evangelio y ayudando al necesitado. Que podamos decirle: Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad. Y que la misión que se nos ha encomendado sea la de seguir anunciando el Evangelio con nuestra vida, siendo solidarios. En el Evangelio de Mateo capítulo 25 nos dice: bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Son las obras que nos hacen entrar en el reino de los cielos. Es el haber calmado el hambre, la sed de tantos hermanos. Que María Santísima, nuestra Santa Madre, aquella mujer que entregó todo y fue capaz de descubrir allí la misión salvífica al pie de la cruz de su Hijo, que Jesús nos conduzca para que esa sed de amor, justicia y caridad con nuestras vidas podamos alcanzar el reino de los cielos. Sexta palabra: todo está cumplido. Palabras pronunciadas por Jesús en sus últimos momentos de vida. Palabras que son expresadas en un escenario complicado, difícil, pero que muestran aquel esfuerzo de ese ser que el Padre había puesto en Jesús y donde puede decir: aún en lo que aparenta ser un fracaso, todo está cumplido. Todo está cumplido porque la redención se llevó a cabo a través de la muerte de Jesús para que tú y yo pudiéramos alcanzar vida eterna. Tus pecados, mis pecados, fueron subidos a la cruz, fueron levantados en sus hombros, y a través de este ser humano que se encarnó, dio su vida, cumplió su misión, tú y yo tenemos el acceso a la vida eterna. Todo se logra por el amor, porque no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Y eso fue lo que hizo Jesús por ti y por mí, dio su vida en una misión. La pregunta es: ¿cuántas misiones han quedado incompletas en mi vida? ¿Podría yo hoy decir todo está cumplido? Todo, pero todo. Difícil. ¿Cuántas cosas no he logrado
en mi trabajo, en mi familia, en mi matrimonio, en mi parroquia, en mis ministerios. ¿Cuántas cosas han quedado incompletas? Misiones que están en el tintero y que hoy yo no puedo decir, aún en el escenario que vivo hoy, donde tengo casa, tengo comodidad, tengo alimento, tengo todo lo que humanamente necesito, y no puedo decir todo está cumplido. Cuando nosotros pronunciamos estas palabras, lo queremos hacer en la seguridad de que no nos queda nada pendiente. Pero Jesús cumplió su parte humana, pero no termina su tarea divina. Por eso sube al cielo y está a la derecha del Padre, y desde allí vela, protege y sigue guiando nuestros corazones, porque su misión continúa al lado del Padre. Es el mayor ejemplo de entrega, de servicio, de amor que Jesús ha puesto en nuestras vidas. Sabemos que esta Cuaresma ha sido distinta por las limitaciones que ha llevado la pandemia y todos estos procesos. Pero eso no me quita a mí la oportunidad de sentirme cerca de Dios y amado por Dios, a saber que tengo que completar cosas para llevarlas a mi Padre, para saber de que tengo que dar mi mayor esfuerzo para poder ser un verdadero hijo de Dios. La pandemia me habrá quitado muchas cosas, me habrá limitado mis esfuerzos, pero no puede quitar en ti y en mí el deseo de sentir a Jesús en mi corazón, de saber que hay un amor verdadero, de que hubo una entrega, de que no puedo alcanzar felicidad si no la encuentro al lado de mi Padre Dios y de Jesús su Hijo. Mi corazón se va a sentir vacío si no puedo pronunciar al final del camino: todo está cumplido. No para gracia mía, sino para saber que como hijo de Dios he hecho lo que como siervo estaba llamado: a facilitar y a llevar a cabo aquello que Él ha puesto en mí. Hermano, tiempo de gracia, tiempo de amor, tiempo de sacrificio, pero sobre todo de saber que no estamos solos, aún en las adversidades de la vida. Pidamos a Jesús, que hoy está al lado del Padre, que nos siga fortaleciendo y llenando de su gracia. Que el Señor los bendiga hoy y siempre. Una vez reconocida la consumación de su misión, Mateo narra que Jesús, dando un fuerte grito, exhaló su espíritu. Marcos nos dice, y dando un fuerte grito, expiró. Y Juan añade, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Es Lucas el que nos recuerda a quién dirigió aquellas palabras. Y dice Lucas, Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde la cruz, Jesús nos daba la dirección. Desde la cruz, Jesús nos daba un ejemplo de confianza, un modelo de aceptación, de entrega total ante la voluntad del Padre. Un grito ciertamente de dolor de un cuerpo maltratado, quebrantado, dolor de una humillación pública, pero sobre todas las cosas, dolor de ver como tantos y tantos despreciaban la prueba máxima de amor que Dios daba, dando a su Hijo para restablecer su unión con su criatura. Jesús entrega su espíritu, pero entrega su espíritu fortalecido
con una vida de entrega al servicio de los necesitados, de los marginados, de una vida que fue ejemplo de oración, donde no solamente nos enseñaba a orar con su palabra, sino con su ejemplo ante todas las cosas, se retiraba y oraba para así entrar en perfecta comunión con el Padre. Jesús nos enseña que para entrar en comunión con el Padre hay que empezar desde ahora. Y esta exclamación, en tus manos encomiendo mi espíritu, debe ser una afirmación para nosotros en este año 2021. Somos capaces de escuchar aún la voz de Jesús, de acompañarlo en su vida, pasión y muerte. Creemos que al acompañarnos seremos conducidos al encuentro con el Padre Celestial. Tenemos la misma convicción y certeza de Jesús de llamar Padre. Padre, todo lo entrego ante ti. En este año 2021 celebramos un Viernes Santo. ¿Pero qué significa para ti y para mí este Viernes Santo? ¿Lo celebramos por tradición? ¿Lo celebramos porque hacemos un alto en todo el año para este día recordar un acontecimiento que sucedió hace muchos años atrás y que merece la pena pausar para recordarlo? ¿O simplemente es para nosotros, como para muchos, un día más? Un día más en donde podemos seguir haciendo lo que cotidianamente hacemos. Qué bonito sería que cada uno de nuestros días fuese entregada a la voluntad del Padre, que el Viernes Santo fuese esa máxima expresión de una vida vivida en Jesús, de una vida en donde no permitamos que esa voz de Jesús que grita Padre sea sofocada, de un mundo que intenta a través de sus costumbres, a través de sus ideas, a través de su tecnología, apartarnos de esa realidad que es que nuestro espíritu fue creado para volver al Padre. Somos tú y yo, en este cuerpo físico que habitamos, templos del Espíritu Santo, y en ese Espíritu Santo, en este cuerpo, habita un espíritu que desea reencontrarse con el Padre. Mis queridos hermanos, en este Viernes Santo, que tú y yo, desde nuestra realidad, seamos capaces de decirle al Padre: todo, Padre, lo entrego en ti, en tus manos encomiendo mi espíritu.